Vamos a saludar al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Por favor, gracias a ustedes. Gracias por su tiempo en una jornada especial para hablar de la justicia, ¿no? Porque estábamos repasando el escándalo de las visitas de los jueces al presidente Mauricio Macri, que se habían ocultado en su momento, y aparte la importancia que toma este asunto cuando uno ve en las causas que tuvieron desempeño esos jueces. Sí, absolutamente, es como vos decís. La situación es verdaderamente grave, muy grave, porque en esto está en juego la institucionalidad de nuestro país, ¿no? Y ni más ni menos que los destinos de determinadas personas. Sí. Durante los últimos años nosotros nos cansamos de denunciar cómo el macrismo armaba las causas contra la expresidenta de la Nación y los funcionarios, algunos de los funcionarios que la acompañaban. Y hoy en día, en diversas investigaciones que se están llevando adelante, algunas judiciales y otras periodísticas, como esta que acabamos de conocer todos, se ven claramente las pruebas de aquello que denunciábamos durante los últimos años. ¿Es el laboratorio digamos, el lugar de los engües? Porque ahí claro, está la pata judicial, la pata política, la pata empresarial y la pata mediática. Efectivamente, todo aquello que durante años denunciábamos de cómo se armaban las causas, con un doble sentido, ¿no? Porque la gravedad que tiene estas visitas que se conocieron ni más ni menos que en la sede del Poder Ejecutivo, en la Casa de Gobierno y en la Quinta Presidencial de Olivos, tenían un doble sentido. Por un lado, la persecución política a los opositores, y por el otro, el encubrimiento de lo que Mauricio Macri vino a hacer al gobernar a nuestro país, ¿no? El encubrimiento para darle cobertura a las políticas de saqueo del bolsillo de la gente, endeudamiento feroz del país, destrucción de nuestro país, como se vio en los últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Y todo eso fue con la complicidad del Poder Judicial, de sectores de los medios de comunicación, y aquí se están viendo las pruebas. Recordemos, en las últimas semanas se conoció desde las comunicaciones del asesor presidencial Pepín Rodríguez Simón con miembros de la Corte Suprema. Que está en Uruguay y le hace pito catalán a la justicia desde allá, ¿no? Porque dice, no voy a volver hasta que no se me antoje. Esas comunicaciones completamente anormales con jueces, fiscales que llevaban adelante investigaciones, y ahora ni más ni menos que reuniones sociales en la Quinta de Olivos, donde el presidente de la Nación se reunía y conversaba, incluso en algunos casos practicaba deporte, con jueces que resolvían nuestras causas y las de él, que eso es lo más grave. Porque estas maniobras que uno puede, quizás desde algunos sectores tratan de bajarle el precio, como reuniones sociales, relaciones sociales, todo eso está previsto en la ley. Y cuando un magistrado, ya sea juez o fiscal, tiene relaciones sociales o personales con alguna de las partes, está obligado por ley a no intervenir en el expediente. Lo contrario de lo que ocurrió aquí. Exacto. O sea, solo eso, así solamente hayan jugado al tenis, ¿no? Jugaste al tenis. Claro, así solamente haya sido jugar. Supongamos que solo jugaban al tenis. Supongamos, claro, pensemos bien. Exactamente, no se le puede bajar el precio de esa manera. No se trata de un partido de tenis. Se trata de cargarse con la Constitución Nacional y las leyes de nuestro país. Porque justamente está prohibido, esa situación está prohibida en las leyes. Nosotros durante años denunciamos que en las investigaciones se violaba el debido proceso, no se daba garantía del derecho de defensa. En las causas, hablo particularmente, hay una que me involucra, digo, yo estoy procesado por el memorándum de entendimiento con Irán. Y estos jueces participaron y resolvieron mi causa. Y cuando nosotros pedíamos que se desarrollen medidas de prueba, que declaren tal o cual testigos, para demostrar que no se había cometido ningún delito, nos decían directamente que no en los papeles, sin ninguna justificación. Y esto forma parte de una denuncia internacional que está tramitando en Naciones Unidas, y que todos estos hechos deberán agregarse a esa denuncia, ¿no? ¿Se pueden caer todas estas causas? Bueno, habrá que ver el curso de estas investigaciones. Realmente son irregularidades nunca vistas. O sea, por eso tampoco me animo a darte un pronóstico respecto a lo que pase. No pasó nunca en nuestro país una cosa así. Nosotros lo denunciábamos, entendíamos que detrás de esto había algo
que no permitía que las investigaciones se lleven adelante como correspondía, porque si no ninguna de las causas hubiese llegado al estado al que llegó. Y sospechábamos todos que detrás de esto estaba lo que denunciamos, la persecución judicial, la persecución política por vía judicial de Mauricio Macri. Bueno, ahora están las pruebas, entonces se tendrán que producir investigaciones correspondientes con estas pruebas. Seguirá su trámite la denuncia internacional que tramita ante Naciones Unidas ni más ni menos que ante el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces. Porque justamente lo que nosotros vimos y denunciamos durante estos años era que se estaba violando la independencia judicial. Claro. Y hoy nos enteramos que se hacía asado y tenis mediante en la quinta presidencial de Olivos. Y todo esto, como bien decías vos, con la complicidad de ciertos sectores de los medios de comunicación. Recordemos, en las causas de espionaje ilegal que también denunciábamos y que se conocieron durante el transcurso del año pasado, esa relación promiscua entre el Poder Ejecutivo, la Agencia Federal de Inteligencia, con unas maniobras de espionaje ilegal como nunca antes se vieron en la historia, mezcladas con sectores de los medios de comunicación. Ahora, los jueces, por lo que se está viendo en esta investigación periodística, cada vez que un juez visitaba al presidente de la Nación, ya sea en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, inmediatamente antes o después lo hacían grandes o conocidos, si se quiere, integrantes de los medios de comunicación, mercenarios, diría yo, de los medios de comunicación. Entonces se demuestra cómo fueron construyendo una realidad mediática que les permitía, con la complicidad de estos jueces, que no honran para nada su cargo, avanzar en la persecución judicial y además favorecer la propia impunidad. Claro. Porque estos mismos jueces fueron los que archivaban una y otra vez todas las denuncias que se fueron desarrollando contra las barbaridades delincuenciales que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. La verdad que el hecho es de suma gravedad. Tendrán que llevarse adelante las investigaciones judiciales pertinentes, insisto, porque es delito, por más que uno le quiera bajar el precio, participar de estas maniobras y mantener estas relaciones promiscuas con el Poder Ejecutivo, cuando la relación entre la justicia y el Poder Ejecutivo pasa ni más ni menos que por el Ministerio de Justicia de la Nación. No pueden los jueces y fiscales ir a arreglar sus cuentas con el presidente de la Nación a la Quinta de Olivos. Claro. Y eso es un delito, porque hay delitos de asociación ilícita, hay delitos de prevaricato, todo esto que se conoce como el lawfare, que a veces parece un tanto lejano para el común de la gente, son delitos que están previstos desde 1921 en el Código Penal de la Nación. Cuando un juez falla, está bien que lo diga, apartándose de la ley, cuando un juez forma parte de estas relaciones con poderes con los que no debe relacionarse, está cometiendo delitos. Entonces, bueno, esto tendrá que ser investigado y también políticamente. Ayer repasaba algunas declaraciones públicas del vicepresidente del Consejo de la Magistratura, que ya anunció que esto se va a investigar en el Consejo de la Magistratura. Y también esperamos alguna reacción de los sectores del Poder Judicial que no estén involucrados. ¿Quién tendría? Esa era mi siguiente pregunta. Estamos escuchando a Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué mecanismos tienen que activarse con una denuncia de esta magnitud, con estas pruebas que están sobre la mesa? Exacto. Sin duda va a haber investigaciones penales. En las causas donde estos jueces intervinieron va a haber planteos judiciales, porque justamente esta es una prueba fundamental que da fundamento a la irracionalidad y a la ilegalidad con que se investigaron estas causas durante los últimos años, y va a haber responsabilidades políticas, y por eso rescataba las palabras del vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, que indicó que esto va a ser investigado. Y otra cuestión es, yo desde ya que no confío en la autodepuración del Poder Judicial. El Poder Judicial no se va a autodepurar nunca, eso está demostrado a lo largo de los años, pero también es cierto que no todo el Poder Judicial avala estas prácticas, diría casi mafiosas, a las que algunos jueces y fiscales se sometieron con Mauricio Macri. Entonces esperamos también pronunciamientos dentro del propio Poder Judicial, porque esto enloda a todos. Claro. El silencio es complicidad. ¿Y esto? No hay otra opción. Y la Corte Suprema, la Corte Suprema también va a tener que pronunciarse, porque, por ejemplo, en esta maniobra están involucrados jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, que es la máxima instancia penal de nuestro país. Por encima de ellos solo queda la Corte.
Y la Corte viene sin pronunciarse respecto de todas estas denuncias que venimos haciendo a lo largo de los años. Y ahora están las pruebas. Por lo tanto, también esperamos algún pronunciamiento desde el propio Poder Judicial. ¿Qué es un pronunciamiento de la Corte? ¿Qué podría hacer la Corte? La Corte tiene innumerable cantidad de recursos y planteos desarrollados en cada una de estas causas. Entonces, la Corte ahora tiene que darle trámite. Por ejemplo, hace unos meses nosotros cuestionamos muy fuerte cómo la Corte desecha el tratamiento de las causas aplicando el famoso artículo 280, que es el que le permite con una línea desestimar una causa, ¿no? Pasó con, por ejemplo, la causa del ex vicepresidente Amado Boudou, que en 3 líneas, en 3 renglones desestimaron tratarla, cuando en esa misma causa había serias denuncias por cómo se había sellado la investigación. Recordemos, ni más ni menos que el pago al principal testigo por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Que le escandaloso y quedó ahí. Sí. Exacto. Bien, bueno, todas estas cuestiones, ni más ni menos, fueron tratadas por estos 2 jueces. Claro. O sea, en la causa Chicone, en la que nadie quiso investigar el pago que está documentado en expedientes públicos al principal testigo, intervinieron Boriski y Hornos. Entonces, ¿hasta cuándo se van a seguir haciendo los giles respecto de la cantidad de prueba abrumadora que hay sobre cómo se investigó ilegalmente porque tenía un fin político? Porque acá no se trata de pedir la impunidad de nadie, que es lo que ellos mismos generan para ellos. Nosotros nunca nos negamos a las investigaciones. Lo único que pedíamos era que se realicen conforme a la ley y respetando las garantías constitucionales. Y eso es lo que no hicieron. Ahora entendemos por qué. Porque las cuestiones no se resolvían con la Constitución y el Código Penal en la mano, sino que se resolvían mediante un partidito de pádel o de tenis en la Quinta de Oril. Bueno, ojalá haya una revisión de todo lo actuado por estos jueces, la verdad, ¿no? Debería haberlo, por la salud de nuestro país debería haberlo. Así que nosotros y si a algún sector de la justicia le preocupa ese nivel de desprestigio que ha ganado en la sociedad y que me parece que con esto termina, ¿no?, de liquidar lo poco que le quedaba de esperanza, si se quiere, a la población en la justicia. Quiero volver a lo de hace un ratito, que es lo más importante. Una cosa es la suerte de todos nosotros, los que nos dedicamos a la función pública o a la política, etcétera. Pero detrás de todo esto, el objetivo principal que esto tuvo fue distraer a la sociedad para llevar adelante el plan político y económico que Mauricio Macri llevó adelante en nuestro país. Entonces, la afectación es mucho más cercana para la gente de lo que uno cree, porque con toda esta maniobra de persecución política que hubo sobre todos nosotros, lo que lograron fue distraer a la sociedad, y por eso el favorecimiento de los medios de comunicación para llevar adelante el plan económico y el plan político que llevaron adelante, endeudando el país, destruyéndole el bolsillo a la gente con tarifazo, impuestazo, etcétera. Entonces me parece que el resultado de estas investigaciones lo que va a permitir es volver a los cauces normales. No se trata de la suerte de tal o cual, se trata de que las instituciones funcionen cada una dentro de su marco y dentro de la ley. Y eso es lo que nos va a prevenir de que vuelvan a ocurrir hechos similares. En el último tiempo yo creo que se le ha bajado un poco el tono a la responsabilidad que tienen o al papel que juegan los medios de comunicación justamente en este tipo de operaciones, porque ahora tenemos el listado de operadores de los medios de comunicación que eran la punta de lanza cuando se hablaba de todas estas causas y que la mantenían todo el tiempo, ¿no?, andando, ponían títulos rimbombantes y sonaban en la radio, pegaban en el diario, luego en la tele, te hacían la editorial, venía el combo completo, digamos. Pero hoy yo acabo de repasar la tapa de los diarios y nadie se enteró de esto, ¿no? Obviamente, ¿no?, porque eran partícipes de esa mesa. Hoy ni siquiera, claro, porque están involucrados. Hoy el tema ni siquiera figura en la mayoría de los grandes medios de comunicación. Y eso es escandaloso. Recordemos nomás lo que fue la historia inventada, luego se conoció que era absolutamente falso el hecho y que fue inventado, de cuando el macrismo acusaba que el juez, Sebastián Casanelo, había estado reunido con la expresidenta de la Nación en la Quinta de Olivos. Sí. Estuvieron meses con tapas. Bueno, acá tienen reuniones, pero no se enteraron todavía. Meses sí, hablando
de una reunión que no había existido y que, le recuerdo a los oyentes, los testigos están condenados por falso testimonio hoy, porque habían mentido, y era tapa de Clarín, tapa de La Nación. Ahora, sobre estas visitas, que están documentadas en actuaciones oficiales, y que ayer fueron reconocidas incluso por los propios protagonistas, hacen silencio, y no dicen nada. Dicen que es una embestida acá. Incluso algunos medios ayer, luego de que había sido reconocida por los protagonistas, todavía seguían usando el potencial. Claro. Pero sobre una reunión falsa, recuerdo la tapa de Clarín y de La Nación, detalles de la reunión de Casanelo en Olivos con Cristina, y esa reunión no había ni siquiera existido y ellos ya tenían los detalles. Sin embargo, sobre reuniones que están documentadas y reconocidas por los protagonistas, nada dicen. Entonces, me parece que están demasiado claras las cartas, ¿no? Porque ellos eran cómplices y partícipes. ¿Y hay que cambiar algo en los medios? ¿No hay que cambiar nada en los medios de comunicación? Digo, tenemos una legislación que quedó tal cual la dejó Mauricio Macri a días de asumir. Yo diría que y esto también daña la democracia. Como no es mi especialidad, prefiero no andar en el tema, que lo aborden los que saben de esa materia. Pero no tengo duda que esto tiene que cambiar de alguna manera. Digo, si esto que pasa con la justicia, si esto que pasa con la justicia daña nuestra democracia y nuestra institucionalidad, lo que pasa con los medios de comunicación también pone en juego nuestra democracia, porque se trata del acceso a la información, se trata del derecho que tiene la ciudadanía a saber qué está pasando. Bueno, lo que está pasando en estos días, junto con lo que se conoció el año pasado y el anterior en las causas por espionaje ilegal, en ambas involucrados los medios de comunicación, trata ni más ni menos de eso, ¿no? Una pata fundamental para llevar adelante todo este despliegue es que alguien construya una realidad paralela, una realidad que no existe, que te dé el plafón en la sociedad para llevar adelante semejante maniobras sin que sea muy evidente. Esa es la colaboración fundamental que los medios de comunicación que han participado de estas maniobras le han dado, y yo no tengo duda de que son responsables. Ahora, por dónde deberían venir las reformas, ahí sí ya siento que queda alejado de mi especialidad y no me animo a andarlo. Pero no es sano para nuestro país tampoco que las cosas funcionen así. Estamos escuchando a Juan Martín Mena, para quienes recién encienden la radio, viceministro de Justicia, que claro, se lo nota acalorado, pero está indignado, porque él también ha sido víctima de estas operaciones que ahora quedan al desnudo, con este listado de nombres, fechas, datos, que lo que hacen es mostrar cómo funcionó el laboratorio de la persecución, del lawfare, llamémosle como sea, ¿no? Pero en algunos casos era como demasiado evidente, en algunas causas, el memorándum. Estamos hablando, y ¿sabes por qué también parte si se quiere, del acaloramiento, el enojo? Estamos hablando de algo muy importante, o sea, por más vapuleado que esté, fruto de lo que han realizado sus propios integrantes, me refiero a los integrantes del Poder Judicial, la Administración de Justicia es un poder fundamental de nuestro país. En el mundo es así, porque es ni más ni menos quien vela por el cumplimiento de la ley y que castiga al responsable de violarla. Cuando se pierde la justicia, cuando se pierde el derecho, lo que queda es la barbarie. Entonces, para uno que se dedica particularmente a esto, la situación es verdaderamente gravísima y uno quisiera que todos lo entiendan con esa magnitud, porque mientras hablamos de persecuciones políticas, etcétera, se producen afectaciones individuales muy graves. Digo, hay gente que estuvo presa, que se la privó de su libertad por estas causas. Sí, entonces, hay gente que está todavía privada de su libertad. Sí, claro, el hecho es suficientemente grave como para que nos genere la alarma a todos, porque es la propia justicia, digo, en diferentes ramas. Está por un lado está la justicia penal, pero también hay otros sectores de la justicia que son los que debieron haber frenado parte de las políticas que llevó adelante Mauricio Macri, que debieron haber protegido el bolsillo de los argentinos, que debieron haber protegido las arcas públicas del país con el saqueo que se produjo en los últimos 4 años. Obviamente que la penal es la que más prensa tiene, ¿no? La que públicamente más se conoce, pero cuando falla la Administración de Justicia, cuando jueces y fiscales se apartan de la Constitución y de la ley, lo que queda es la barbarie. Y ya sabemos lo que pasó en nuestro país cuando el derecho
desapareció de la Administración de Justicia. Entonces, es por eso que uno trabaja tan fuertemente y denuncia estas cuestiones para que se dimensione realmente la gravedad que tiene. Bien. Y eso no puede, bajo ningún punto, ser desmerecido con me fui a jugar un partidito de tenis. No, estamos hablando de cosas bastante más serias, de delitos bastante más graves para que sean desestimados de esa manera. Y insisto, la complicidad de ciertos medios de comunicación también indigna, porque luego se llenan la boca hablando de la independencia del Poder Judicial, la preservación de la tarea de los jueces, y bueno, esta era la independencia judicial que administraba Mauricio Macri. Citaba directamente a jueces y fiscales en la Quinta de Olivos para darle las instrucciones, y eso es gravísimo. Me queda poquito tiempo, pero me gustaría mirar hacia adelante, porque justamente acaba de cambiar, nos interesa mucho el tema, podríamos seguir horas, pero tenemos otras entrevistas pendientes. Acaba de ser nombrado Martín Soria, justamente, al frente del Ministerio de Justicia. Hemos hablado con él mientras era diputado, que justamente denunciaba esas visitas, ¿no? Sí. De los jueces Sí, hacia Mauricio Macri. Absolutamente, y el presidente, hablando de futuro, fue muy claro en su discurso el 1 de marzo ante la ahí quiero ir, sí. Y en eso estamos trabajando. Este Poder Judicial merece una profunda reforma, y es lo que el presidente anunció. Trabajar fuertemente en una reforma que involucre un nuevo funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, un nuevo funcionamiento de la justicia penal federal en la capital, un nuevo funcionamiento de la justicia federal en el interior, reactualización de los códigos y de las leyes, un mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es ni más ni menos que el organismo que la Constitución prevé para este tipo de cuestiones, ¿no? Tanto para designar jueces probos, jueces buenos, tanto como para sancionar a aquellos que violan los códigos y las leyes. Entonces, en eso estamos embarcados ahora, que es trabajar en la reforma que anunció el presidente y tomar todo. ¿Cree que la oposición se va a sentar a discutir esa reforma? Creo que la oposición no se puede seguir haciendo la sonsa respecto de lo que está pasando. Porque, insisto, así como lo demandaba respecto de otros integrantes del Poder Judicial, también lo hago respecto de la política. El silencio respecto de esto es complicidad. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que tratar la situación del Ministerio Público Fiscal y denunciamos que la oposición no lo quiere hacer porque a ellos Casal les viene muy cómodo, es cuando tenemos que hacer que la oposición se siente a discutir estas cuestiones. No puede ser, y sino que lo digan a viva voz y que se lo expliquen a la gente si ellos están conformes con esta justicia. No puede ser que los sectores de la oposición no se sienten a discutir una profunda reforma judicial para que todas estas cuestiones no vuelvan a suceder en nuestro país. Porque además es un tiro en el pie para ellos. Digo, ¿qué tranquilidad pueden tener con estos integrantes del Poder Judicial? Y no sé, mal no les ha ido. La verdad que me parece que van a apostar a que todo quede como está. Juan Martín, le hago la última. Le hago la última. Yo sé que esa comisión que trabajó en asesorar al presidente en cuanto a una reforma judicial no se metió con el tema de la Corte, no es un tema que estuvo ahí. Pero ¿qué opinión tiene usted acerca de las reformas? Pero la comisión no se metió respecto de los integrantes. De la conformación, yo apunto a la conformación. Respecto de la conformación. Pero sí apuntó cuestiones muy importantes que tienen que ver con el funcionamiento de la Corte, o sea, sobre qué temas la Corte tiene que decidir. Sí, es imposible que siga manejando esa cantidad de temas que está manejando ahora, por eso la necesidad y uno de los puntos que la Comisión hizo hincapié fue justamente la de reformar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que es el que le permite a la Corte desestimar un caso sin dar siquiera un solo fundamento. Entonces, me parece que eso, junto con la reforma de la Ley 48, que es la que fija el procedimiento ante la Corte, son reformas institucionales muy importantes, porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos. Hay causas, denuncias sobre estos temas que estamos conversando, que están en trámite ante la Corte hace 3, 4 años. Eternamente, sí. Exacto. Entonces la Corte podría haber zanjado muchas de estas discusiones y no lo hace. ¿Por qué? Porque la Corte también se maneja con una agenda política y mediática, y eso es insostenible siendo la cabeza del Poder Judicial y el custodio, si se quiere, de la constitucionalidad de nuestro país. Entonces, el comité ha hecho importantes aportes respecto del funcionamiento de la Corte, y bueno, en todos esos proyectos
son los que el presidente anunció que vamos a encarar este año para producir de una vez por todas una reforma de este Gracias, sistema. viceministro. No me contestó si la ampliaría la Corte, pero No. la voy a dejar para la próxima, no importa. La dejamos para la próxima. Tengo una opinión personal, por Me imagino, al respecto, pero vamos a llevar adelante este proceso de reforma que encaró el presidente, y ahí se van a conocer puntualmente cada uno de los... Gracias por recibirnos, que tenga buen sábado. Por favor. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Estamos escuchando a Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, hablando sobre todo esto. Es una bomba, debería ser un escándalo realmente. No está en los medios de comunicación, exceptuando, bueno, los que ya nombramos hoy temprano, las mismas excepciones de siempre, ¿no? Pero este no va a ser un tema que van a escuchar, igual que no escucha la 750, el que no lee página, el que no lee... Bueno, los medios que publican no se enteran de esto. En todo caso van a leer algún título que diga ofensiva acá contra Borinsky o contra Hornos. Eso, ahí la van a dejar. Entonces, es grave. Y el gobierno no quiere mirar lo que pasa con los medios de comunicación, ¿no? El presidente Alberto Fernández es bastante reticente a eso y en algunos casos hasta cree que solo se puede ir solucionando. Hay un nivel de concentración terrible que no existe en otros lugares, que no es recomendable, no es democrático. Tendría que en algún momento mirarse también lo que pasa, insisto, con los medios de comunicación. Sería saludable. 8 de la mañana, 25 minutos.